Buenas tardes. La guerra de la Triple Alianza fue una guerra donde tres países aliados, Argentina, Brasil y Uruguay, contra Paraguay, protagonizaron el mayor conflicto bélico de la historia en Sudamérica. Antes de hablarles sobre las causas de la guerra, vamos a hablarles sobre los blancos y los colorados, que fueron muy influyentes a la hora de desatarse la guerra. Primero, por un lado, estaba el Partido Blanco, también conocido como el Partido Nacional. Este fue fundado en 1836 y representaba principalmente a los sectores rurales y a las provincias del interior de Uruguay. Su ideología era federalista y conservadora, defendiendo una visión descentralizada del poder y buscando una mayor autonomía para las regiones. Por otro lado, además de lo que dijo Bauti, el Partido del Colorado, fundado el mismo año, representaba a los sectores urbanos, comerciales e industriales, específicamente a los intereses de Montevideo. Este defendía una visión centralista y buscaba tener un mayor control gubernamental en todo el país, promoviendo así una ideología liberal y modernizadora, orientada al progreso y a una economía abierta. Ahora sí vamos a pasar a hablarles sobre las causas de la guerra. A partir de 1862, los intereses y fuerzas políticas de los países involucrados comenzaron a interponerse, lo que dio lugar a sistemas de alianzas cambiantes más allá de las fronteras nacionales. En ese contexto se conformaron dos bloques principales. Por un lado estaba el Imperio de Brasil, el gobierno de Bartolomé Mitre, en Argentina, y los colorados uruguayos, liderados por Venancio Flores. Y por el otro lado estaba Paraguay, los blancos uruguayos, dirigidos por Bernardo Berro, y las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes, que se oponían a la hegemonía tanto de Buenos Aires como del Imperio de Brasil. En este clima de confrontación regional, la situación en Uruguay se convirtió en el principal punto de conflicto. En 1863, un grupo de liberales uruguayos, al mando de Venancio Flores, invadió Uruguay y derrocó al gobierno blanco, aliado de Paraguay y de tendencia federal. Esta acción fue respaldada por Brasil, que envió tropas al territorio uruguayo. Como respuesta, Paraguay, bajo el liderazgo de Francisco Solano López, intervino en defensa del gobierno blanco depuesto y declaró la guerra a Brasil. Solano López, con el objetivo de llegar a Uruguay, invade la provincia brasileña de Mato Grosso en diciembre de 1864. Las tropas de Solano López partieron de Mato Grosso rumbo a Uruguay para derrocar al nuevo gobierno. Sin embargo, la amplia extensión y falta de conocimiento del terreno dificultaron el avance de los soldados. Finalmente, los paraguayos abandonaron la idea de ir por Brasil y decidieron entrar desde Argentina. A pesar de que Argentina, presidida por Mitre, se había declarado inicialmente neutral, no permitió que las tropas paraguayas atravesaran la provincia de Corrientes para llegar a Uruguay. El 9 de mayo de 1865, Argentina declaró la guerra a Paraguay como represalia por el paso de las fuerzas de Solano López sin permiso. En ese mismo año, Brasil y Argentina y el nuevo gobierno uruguayo, ahora controlado por los colorados, firmaron el Tratado de la Triple Alianza en Buenos Aires. En este tratado se establecieron los objetivos comunes de la guerra, que incluían la eliminación del gobierno paraguayo y el derecho de los aliados a disponer de los territorios conquistados. Así es como la coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay comenzó a luchar contra Paraguay en una contienda devastadora que se prolongó durante 6 años, dejando grandes pérdidas humanas y materiales para todas las partes involucradas. Empezando con las coyunturas, tenemos la política. Paraguay, liderado por Francisco Solano López, buscaba defender su independencia frente a la creciente influencia de Brasil y Argentina. Estos países estaban interesados en controlar la región del Río de la Plata. Veían en Paraguay una fuerza emergente a debilitar. Uruguay, apoyado por Brasil y gobernado por el Partido Colorado, se unió a la alianza, y las tensiones políticas allí ayudaron a desencadenar la guerra. Además, potencias extranjeras como Gran Bretaña, con intereses comerciales, aprovecharon el conflicto para expandir sus mercados, debilitando a Paraguay. La guerra de la Triple Alianza afectó no solo a Paraguay, sino a los países involucrados, Brasil, Argentina y Uruguay, mediante diversas coyunturas sociales. En Brasil y Argentina hubo movilización de recursos y soldados, lo que afectó a la población civil y alteró las estructuras laborales y familiares. En Uruguay, el conflicto exacerbó tensiones políticas internas. Y en todos los países, las clases altas y las élites fueron fundamentales en las decisiones bélicas, mientras las clases bajas pagaron el precio en términos de vidas humanas y sufrimiento. Coyunturas económicas. Primero, había una desigualdad económica por parte de Uruguay, que era un país relativamente autosuficiente, con un modelo económico basado en la agricultura y en la industria nacional, mientras que Brasil y Argentina dependían de inversiones extranjeras y del comercio exterior. Segundo, había intereses comerciales, donde las potencias europeas, principalmente Gran Bretaña,
tenían inversiones en Brasil y Argentina y veían a Paraguay como un país que interrumpía el libre comercio en la región. Las potencias extranjeras estaban interesadas en la liberalización del comercio, mientras que Paraguay mantenía políticas proteccionistas. Tercero, había un desgaste económico de la guerra. La guerra devastó la economía de Paraguay, que quedó arruinada, mientras que Brasil y Argentina también sufrieron altos costos económicos debido al conflicto, aunque sus economías se recuperaron más rápidamente por su mayor integración en el comercio global. Ahora pasamos a coyuntura cultural. Para Paraguay, el conflicto fue una lucha por su soberanía y consolidó un fuerte sentido de nacionalismo, con Francisco Solano López como símbolo de resistencia, aunque el país terminó devastado y bajo ocupación. En los países aliados, el conflicto también impulsó el desarrollo del nacionalismo, fortaleciendo su identidad nacional y consolidando el poder de los estados de Brasil y Argentina. Además, la imposición de un modelo político y económico alineado con los intereses de los aliados en Paraguay marcó un cambio en la cultura política de la región, que pasó a estar más influenciada por estos dos países con un Paraguay debilitado. Ahora vamos a pasar a hablarles sobre las principales batallas durante la Guerra de la Triple Alianza. Primero tenemos la Batalla del Riachuelo, que empezó el 11 de junio de 1865. Esta batalla fue crucial porque enfrentó a la flota de Paraguay y Brasil en el río de Paraná. La victoria de Brasil fue estratégica para el curso de la guerra, ya que destruyó gran parte de la flota paraguaya, impidiendo que Paraguay mantuviera el control de los ríos, que eran esenciales para el transporte y el abastecimiento. Esto debilitó Paraguay, limitando su movilidad y el acceso a recursos. Sin el control fluvial, Paraguay quedó aislado y sin capacidad para recibir suministros, lo cual afectó gravemente su capacidad de resistir en el conflicto. Una de las batallas más significativas fue la de la campaña de Humaitá. La campaña de Humaitá fue crucial en la Guerra de la Triple Alianza, ya que el fuerte de Humaitá era una fortificación estratégica para Paraguay. Estaba situada en una ubicación clave sobre el río Paraguay. Controlar Humaitá significaba tener dominio sobre el acceso fluvial, lo que era crucial para el abastecimiento y la defensa. La batalla sucedió porque las fuerzas aliadas buscaban quebrar la defensa paraguaya, debilitando su capacidad de resistencia. La toma del fuerte en 1868 fue un punto de inflexión, ya que permitió a las fuerzas aliadas avanzar hacia la capital paraguaya. En la región hubieron bastantes consecuencias después de la guerra, pero hay tres, las cuales son las más importantes. Primeramente, en la Argentina, la consolidación de Buenos Aires. La guerra permitió a Buenos Aires afianzar su control sobre las provincias argentinas, consolidando un modelo de Estado centralizado y liberal. Esto sucedió porque la élite porteña, liderada por Bartolomé Mitre, usó la guerra para fortalecer su posición política, integrando la economía argentina al comercio internacional. Al reducir la resistencia de las provincias, Buenos Aires consolidó su hegemonía, imponiendo un sistema que favorecía su crecimiento como centro económico y político. Luego está Paraguay, con la devastación y el rol de las mujeres. Luego de la guerra, Paraguay sufrió la mayor devastación, con una pérdida del 60% de su población, que eran especialmente hombres en edad de trabajar. Su economía y capacidad de defensa se colapsaron. Las mujeres paraguayas asumieron roles fundamentales durante y después de la guerra, trabajando en tareas agrícolas, en la producción y en el aprovisionamiento del ejército. Este cambio fue crítico, ya que ante la falta de hombres, las mujeres sostenían la economía y la reconstrucción, convirtiendo a Paraguay en una sociedad con predominio femenino y dependiente de ayuda externa. Y por último, en Brasil, el debilitamiento de la monarquía. En Brasil, el éxito militar elevó el prestigio del ejército, generando tensiones con la monarquía. Con el fortalecimiento del estamento militar, surgió una élite que cuestionó la estructura monárquica y promovió cambios. Este desgaste, impulsado también por el coste económico de la guerra, culminó en 1889, cuando los militares derrocaron la monarquía y proclamaron la República, marcando una transición política impulsada en parte por su protagonismo en la guerra. Durante esta guerra los países firmaron varios documentos diplomáticos claves, entre ellos está el Tratado Secreto de la Triple Alianza en 1865. Este tratado establece la colaboración militar contra Paraguay y detallaba cómo los aliados repartirían los territorios y también los beneficios económicos tras la guerra. Los acuerdos reflejaban las ambiciones territoriales y también las económicas de los aliados.
Además, su deseo de limitar la soberanía de Paraguay en toda la región. Al finalizar esta guerra, se firmó el Tratado de Asunción que consolidó la influencia brasileña en Paraguay y quedó devastado bajo la ocupación aliada hasta el 1876. Todos estos documentos son fundamentales para entender el impacto de la guerra y el cambio en el equilibrio de poder que hubo en Sudamérica. Bueno, hay muchos registros históricos que nos ayudan a entender mejor el conflicto. En primer lugar, estaban las cartas y despachos militares de líderes que contienen detalles sobre estrategias y movimientos de tropas. También tenemos crónicas de prensa de la época, periódicos como la revista Asunción en Paraguay, que informaron sobre los eventos y las reacciones locales al conflicto, incluso de Europa. También algunos historiadores de ese tiempo ayudan a entender mejor porque escribieron obras importantes que aportan una visión patriótica y a veces crítica. Y para finalizar tenemos las iglesias católicas como en Paraguay y Brasil que conservaron registros de bautismos, matrimonios y defunciones documentando las enormes pérdidas humanas. Nuestra conclusión sobre la Guerra de la Triple Alianza es que fue el conflicto bélico más devastador de Sudamérica, cambiando para siempre la historia de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Las causas del conflicto reflejan tensiones políticas y económicas en el Río de la Plata. La guerra consolidó el poder de Buenos Aires en Argentina, fortaleció la influencia militar en Brasil, exacerbó la inestabilidad en Uruguay y devastó a Paraguay, que perdió gran parte de su población y estructura social. Este conflicto dejó profundas secuelas políticas, demográficas y culturales en la región.